Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, llegamos al último tema del curso, que son las metaclases. Felicitaciones si llegaste hasta acá, como siempre les digo que llegamos a uno de estos temas finales. Este, bueno, terminamos de ver los decoradores la clase pasada. En realidad el tema podríamos ahondar muchísimo más, pero se haría el curso demasiado extenso. Y la realidad es que generalmente en nuestra carrera de desarrollador, la mayoría de los desarrolladores no van a estar programando decoradores. Esto es más bien para los que se dedican a los que son tool builders, es decir, los que se dedican a construir o mantener frameworks, herramientas para otros desarrolladores. Entonces la mayoría, la inmensa mayoría, no va a estar dedicándose a crear decoradores, pero ya tienen las bases de cómo funciona y si en algún punto quieren ahondar en el tema, van a poder hacerlo. Bien, los decoradores pueden ser de funciones, métodos, que son los que ya vimos. De hecho, los decoradores que vimos, nos creamos a un paréntesis, los creamos con funciones y con clases. Bueno, los decoradores creados con funciones van a funcionar tanto en funciones como en métodos. Los creados con clase no van a funcionar en métodos, ¿sí? Por una cuestión de la superposición del self, ¿sí? Saben que los métodos son funciones enlazadas que pasan como automáticamente self como primer argumento, entonces esto no va a resultar en que no funcione correctamente un decorador creado con clase en los métodos, pero sí los que vimos creados con funciones. Eso sí van a funcionar en funciones y en métodos. Bueno, luego existen los decoradores para clases, pero claro, esto lo vamos a saltear. ¿Por qué? Porque se solapan mucho con las metaclases, porque ambos buscan manejar las clases y las instancias. Y entonces esto lo podemos lograr tanto con decoradores de clases como con metaclases. Y generalmente muchas veces ganan las metaclases. Termina usando, te van a ver en frameworks que en las clases terminan siendo personalizadas con metaclases más que con decoradores de clases. Y los decoradores sí se usan mucho más en funciones y en métodos. Bien, una vez dicho eso, vamos al tema directamente. Ya tengo creado aquí un ejemplo de una metaclase y si se toman unos segunditos para ver esto, lo más probable es que terminen no entendiendo un carajo de lo que está pasando aquí. Bueno, esto es porque las metaclases son un tópico bastante avanzado, quizás el más avanzado de toda la temática de Python, porque conocer cómo funciona en Python muy en profundidad para entender qué está sucediendo acá. Bien, así que eso es lo que hoy vamos a entender en la clase. Bien, antes de empezar a explicar, simplemente voy a darle a run este código, metaclases, y como vemos, lo único que he hecho es imprimir esto, que es un método extra que le estoy dotando a la clase, en la clase cliente, que le estoy pasando una metaclase que es extra. Extra le he construido de esta forma. Y simplemente si le pongo if true, esto podría ser una condición. Realmente si se da tal condición, a la clase agregámele este método extra, ¿sí? Que extra acepta self como primer argumento, luego le pido otro argumento. Entonces ya vemos que ese objeto ahora que me estoy creando de cliente 1 le ejecuta el método extra y lo tiene incorporado automáticamente gracias a esta metaclase. Bien, una vez dicho eso, que es solo a modo de ejemplo, vamos a entender qué es lo que está sucediendo aquí. Muy bien, bueno, como primer punto tenemos que entender esto. Todas las clases, en realidad puse las custom classes, pero en realidad todas las clases son instancias de la clase type. ¿Cómo que son instancias? Si type era un método built-in que solamente nos servía para saber de dónde viene cada objeto, o sea, de dónde proviene un objeto, de qué clase. Es lo único para lo que nos servía. Entonces le poníamos un string tipo string, le poníamos, ¿se acuerdan? Un entero tipo int. Bueno, es que type no solo sirve para esto, aunque lo hemos estado utilizando de esa forma, sino que Python crea todas las clases con type. O sea, type es la clase que puede crear objetos clase, ¿sí? La type es el creador de las clases. No solo de las custom classes, sino que los demás objetos que ya vienen construidos con Python automáticamente, como las listas, lo que fuere, todo está creado con type. Entonces,
esto es lo primero que tenemos que entender. Bueno, aquí me he creado una clase que no hereda de nada, tampoco tiene ningún atributo creado, así que me creo una clase A y me creo una instancia de la clase A. Simplemente vamos a imprimir el type de I, que nos va a decir de qué clase viene, y luego vamos a imprimir el type de A. Vamos a ver de dónde viene A entonces. Bien, como vemos, como sabemos, I es una instancia de la clase A. Aquí está. Este es el módulo y esta es la clase. Bien, pero luego, curiosamente, cuando ponemos el type de A, viene de class type. O sea, está creado con type, ¿sí? Con la clase type. Porque type es el creador de todas las clases, como yo les he dicho. Perfecto, esto es muy interesante. Bien, ahora podemos entender un poco por qué la metaclase está heredando de type, ¿sí? Ahí ya por lo menos entendemos un punto más del primer ejemplo. Bien, esto es así. Ya que es la única clase que puede crear otras clases, si queremos crear nuestras propias metaclase, tenemos que heredar de type, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora en el siguiente punto. Vamos a seguir un poquito jugando con esto. Bien, vamos a ver que va a salir lo mismo si yo pongo print.class. O sea, esto es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la clase? De A. Como vemos aquí, me voy a decir lo mismo, que es de clase type. Luego podría ver si type viene de otro lado, ¿sí? Para ver si a lo mejor es mentira lo que yo dije, ¿no? Entonces type. Y no, vemos que solo viene de type. No hay nadie que cree, ninguna clase que cree la clase type. Perfecto. Bueno, vamos a ver si esto es algo que yo no les he dicho todavía, creo que no lo expliqué en ningún punto, debería haberlo hecho. Es que todas las clases que nos creemos automáticamente heredan de la clase object. Esa es la primera clase creada, object. Entonces todas las clases que nos creemos están heredando automáticamente todos los atributos de object, ¿sí? Si yo pongo object punto dict, vamos a ver los atributos y le van a sonar todos los atributos porque son los que vemos todo el tiempo. Representation, son los que vemos todo el tiempo que heredan las demás, ¿sí? Tenemos string, get attribute, esto es todo lo que están heredando todos los objetos todo el tiempo. Delete attribute, los métodos de comparación, en fin. Bueno, en Python 3 doct class, etc. En Python 3, aunque nosotros nunca lo tuvimos que poner porque Python lo hace automáticamente, nosotros creamos una clase aquí vacía y vamos a ver que está heredando. Entonces yo le voy a poner a.bases, que esto me va a decir de dónde hereda, y vamos a ver que está heredando de la clase object, por más que yo no le puse nada. Bueno, porque todo el tiempo heredamos de clase object, cualquier tipo de clase. Fíjense que vamos a poner print list, una lista, ¿sí? Bases y también clase object, ¿sí? Todo hereda de clase object. Así que bueno, vamos a ver con qué está, de dónde viene clase object. Y bueno, ya se imaginan la respuesta, ¿no? Aún la clase object está creada de la clase type. Bien, o sea que type crea todo lo que es una clase lo está creado por type. Perfecto. Bueno, una vez tenemos eso claro, vamos al siguiente punto. Me tomo el tiempo de escribir. Bien, las metaclases son subclases de type, que es lo que yo le he dicho, ¿no? Entonces, si estamos creando automáticamente se están creando todas las clases con type. Si queremos personalizar la forma en la que se crea, tenemos que heredar de type para crearnos una metaclase. Eso es una metaclase, es una clase que maneja, que administra otras clases, ¿sí?
Entonces bueno, he escrito aquí varios puntos. Type es una clase que genera la clase de usuario y las demás clases también. Las clases son instancias de type o una subclase de type en caso de que nos queramos hacer una metaclase. Python, luego de crear, bueno, esto funciona así. Cuando hay una declaración de una clase, ¿sí? Como yo que sé, aquí hemos creado clases vacías, pero si lo hubiéramos creado en el método y todos los atributos que los métodos, los atributos de clase, todo lo que sea, todo lo que fuera. Entonces Python primero lo que hace es este orden, crea los atributos y una vez que está creado al final de la clase, Python corre lo siguiente. O sea, el objeto clase es lo último que se crea. Primero se crean los atributos y luego el objeto clase. Esto lo hace por detrás Python, por eso nunca lo vemos, pero lo que hace es esto. Invoca la clase type y lo crea pasándole estos argumentos. Bien, que es el class name, la superclase y el attribute dict. Este es el diccionario con todos los atributos, como ya hemos visto. Bien, para esto se type e invoca esto. Con esto estamos invocando type, que es un call, y en el call internamente invoca dos métodos, que es new e init. Con new se crea una nueva clase, un nuevo objeto, un class object, una nueva clase, y con init se la inicializa, ¿no? Tal como sucede con las instancias, ¿no? Si con init se inicializan las instancias, también se puede inicializar un objeto clase. Bien, esto es lo que sucede por detrás. Bien, ¿es verdad esto que me estás contando? Bueno, vamos a verlo. Simplemente, en vez de crear una clase de la forma tradicional, como siempre lo vamos a hacer y como siempre lo hemos estado haciendo, ahora lo vamos a hacer como lo hace Python por detrás, ¿sí? Vamos a crear una clase con type, utilizando type. Bien, bueno, vamos a poner nueva clase, yo que sé, igual a type, y vamos a pasar el nombre. Nueva clase, simplemente el string. Vamos a suponer que vamos a heredar de la clase A que nos creamos por aquí arriba, que era vacía, pero vamos, para darle ejemplo, vamos a heredar de A y vamos a darle atributos. Así que vamos a abrir el dict y vamos a darle una data que simplemente sea un número, que es 10, y luego vamos a darle un método. Entonces este método suma, ¿sí? Vamos a darle un método suma que sea igual a, y para, bueno, aquí podría crearme antes una función y luego ponerla aquí en el diccionario, pero para hacerlo más corto vamos a hacer simplemente un lambda x e y, que lo que haga sea x.data data más y listo, ahí está. El x acá, recuérdense que en los métodos, como es una función enlazada, siempre se pasa la instancia como primer argumento, así que x acá va a ser el primer argumento, ¿sí? Entonces por eso le estoy diciendo punto data. Tengo también este atributo data en la instancia. Perfecto, bueno, y con esto ya deberíamos estar creada la clase, ya debería estar creada la clase. Vamos a crear una instancia igual a nueva clase, invocamos la clase y ya estaría. Bueno, vamos a ver si esto funciona tal cual se los he contado. Vamos a imprimir instancia, a ver si está todo ok. Vamos a imprimir los atributos de la instancia que debería tener la instancia, que es data, y instancia. Vamos a invocar el método suma, vamos a pasarle 20 y bueno, vamos a ver si la clase está funcionando también. Vamos a print nueva clase, vale, sale a run y vamos a ver qué pasó por acá. De hecho voy a poner primero pequeño separador porque si no está todo muy junto, no queda claro. Vamos a poner 2. Bueno, ahora sí. Run, y como vemos, main, nueva clase, object. Esta es la instancia, perfecto. O sea, buenísimo, tenemos una instancia creada y lo hemos creado utilizando type. Luego tenemos la clase, nueva clase, perfecto. Y luego vamos a ver si data funciona, es 10, perfecto. Y el método funciona, 20 más 10, 30, buenísimo.
todo funciona correctamente y todo parece ser tal cual les he contado. Perfecto, muy bien. Una vez que ya entendemos que esto funciona así, que Python funciona así y que internamente Python había estado haciendo esto todo el tiempo por detrás, ya tenemos otra herramienta para unir el rompecabezas y entender cómo funciona la metaclase. Vamos a ver el punto número 3. Bien, el punto final para entender cómo funciona esto es que para decirle a Python que no me cree la clase con type, sino que voy a pasarle una metaclase personalizada, o sea, una subclase de type, para que me cree esa clase, se lo tengo que aclarar en los argumentos de la clase y se lo tengo que pasar como un key argument de metaclase. ¿Sí? Entonces ya entendemos por qué estábamos poniendo esto aquí. Entonces acá le estoy diciendo a Python, hey, no me crees esta clase cliente 1 de la forma tradicional con type, sino que te voy a pasar una subclase de type, una metaclase que es extras para que me crees esa clase. Perfecto. Así que bueno, vamos a hacerlo nosotros mismos. Vamos a crear una clase meta, vamos a agregar de type para que nos quede claro cómo funciona todo y cómo funcionan los argumentos. Entonces para esto simplemente vamos a sobreescribir el método new. Bien, acá me va a tomar todos los argumentos. Como primera instancia se pasa la metaclase. Yo voy a borrar, esto funciona perfecto porque obviamente acepta todos los argumentos, pero para que quede bien clarito cuáles son los argumentos que se pasan automáticamente, los vamos a poner uno por uno, que son estos que les aclaré aquí. De hecho, vamos, lo voy a copiar. ¿Sí? Para no tener que perder tanto tiempo, lo voy a poner como meta, que es la meta clase. Bien, ahí está. Y bueno, lo que podemos hacer es simplemente imprimirlos para que veamos que bueno, vamos a ponerle un, qué sé yo, creando en nueva clase. Y aquí sí ya imprimir vamos a imprimir meta, imprimir el class name, vamos a imprimir las superclases, vamos a imprimir el attribute dictionary. Ahí está. Bueno, y una vez hecho eso, vamos a return. Y acá no voy a hacer nada loco, simplemente voy a dejar el funcionamiento normal, simplemente estoy agregando estas impresiones, ¿no?, por consola, para que podamos ver gráficamente qué está pasando, qué se está pasando por argumento. Entonces new, bueno, y aquí simplemente le paso todos los argumentos. Voy a volver a copiar esto así y ahí está. Entonces se va a ejecutar el método new de type normalmente, pero simplemente le estoy agregando estas impresiones por consola. Muy bien. Bueno, una vez creada la meta, vamos a crearnos una clase nueva, que es, yo que sé, ¿cómo le podemos poner? Ejemplo meta class meta. Ahí está. Vamos a ver, vamos a darle exactamente los mismos atributos que nos creamos aquí. Interesante. Bueno, este es un atributo de clase, ¿sí? Data, todas las instancias van a estar compartiendo este mismo atributo, ¿sí? No es un atributo de instancia, sino de clase. Así que bueno, vamos a darle el método suma también, un argumento, entonces return self.data más argumento. Listo. Bueno, ahí estaríamos. Nos vamos a crear una instancia igual a ejemplo. Y ya estaríamos. Vamos a imprimir instancia punto data de la misma forma, e instancia punto suma, y 20 también le vamos a poner. Buenísimo. Bueno, va a ser todo lo mismo, pero se van a agregar estas impresiones, ¿sí?, cuando se cree la clase. Guardamos cambios y le damos a run. Buenísimo. Como vemos, creando una nueva clase, y aquí se imprimen todos los atributos que pasamos. Bien, primero vemos que el primer atributo es meta,
O sea, la clase meta, la metaclase, ¿sí? Se pasa como primer atributo. Luego el class name, y ese ejemplo. La superclase, no le puse ninguna, podríamos ponerle A. Creo que entonces le ponemos primero normalmente la clase donde heredan y al último la keyword metaclase con la metaclase, ¿no es cierto? Vamos a volver a darle a run. Ahí está, ahora sí. El class name ejemplo y luego vemos que estamos heredando de A. Bien. Y luego vemos todos los atributos. Tenemos módulo, tenemos... Bueno, y aquí tenemos data y aquí tenemos el método suma, que es, como vemos, una función enlazada, es un método. Perfecto. Y luego vemos que se ejecuta todo normalmente. 10 y 30, tal cual en el caso anterior. Bien, suficiente por hoy. Creo que hemos entendido y descubierto bastante cosas nuevas y de profundidad de cómo funciona Python, así que buenísimo. Ya podemos entender cómo funcionan las metaclases. Por supuesto vamos a seguir viendo más ejemplos para poder entenderlo mejor y algún ejemplo práctico de cómo podemos utilizar una metaclase para personalizar nuestras clases y el comportamiento de las clases. Así que si te gustó el video dale like y nos estamos viendo en la próxima. Chau chau.